Listo. Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y los integrantes del equipo son Byron Raimundo Cetina, Mónica Elizabeth Herrera May, Shelly Yamilet May Jiménez, Gabriel Eduardo Orozco Villanueva y su servidora Jimena Gómez Ramón con el tema de medidores de impacto. La que sigue, por favor. ¿Qué es un medidor de impacto? Bueno, un medidor de impacto es un instrumento que reacciona embistiendo el caudal. Para los líquidos existe el medidor de placa de resistencia, el cual generalmente es una placa particular que se encuentra en el centro interior de una tubería en contra del flujo. Este también el flujo puede ser líquido o también puede ser sólido. Y estos también se pueden someter a altas temperaturas y no son corrosivos. La que sigue, por favor. La ciencia de este método es que la aceleración entre la tubería y la placa genera una presión reducida sobre las caras superior e inferior de la placa, y la fuerza ejercida sobre la placa será la diferencia de presiones reducidas. Estos medidores de impacto también manejan una baja presión, que es de 0.5 al 5%, y como ya lo dije, para fluidos de alta viscosidad, inclusive los que estén contaminados y sucios, ya que miden la fuerza sobre una placa que es un disco circular que se coloca en contra del flujo. Y bueno, gracias a la fuerza que tiene para soportar el sistema de equilibrio de fuerzas, está limitado a tamaños de tubería hasta 100 milímetros. Bueno, cuando decimos que los medidores de caudal son sólidos, significa que reaccionan frente al impacto de un material sólido, pues está pulverizado debido a los bajos tamaños de diámetro de partícula y el material tiende a comportarse también como un fluido. La que sigue, por favor. Los dejo con mi compañero. El medidor de placa consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida al empuje o fuerza de impacto del fluido. La placa está conectada a un transmisor neumático o a un transductor eléctrico de galgas extensiométricas. La que sigue, porfa. La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y las paredes de la placa, lo que expresa en ecuación, donde F es la fuerza del impacto, CD constante que depende de la forma de la placa, V velocidad del fluido en metros por segundo, P densidad del fluido kilogramos por metros cúbicos y A área de la placa. Despegando la velocidad de la ecuación anterior se obtiene la expresión que V es igual a la fuerza del impacto entre la constante dependiente de la fuerza de la placa por la densidad del fluido y el área de la placa, sabiendo que el caudal volumétrico es QV es igual a S por V, donde S es la sección del área interior de la tubería y V la velocidad del fluido. Se obtiene la expresión QV es igual a S, donde igual es entre la fuerza de impacto por la constante
dependiente de la fuerza de la placa por la densidad del fluido y el área de la placa. La siguiente, por favor. La fuerza dinámica que ejerce el fluido sobre la placa es transmitida a través de una palanca o un puente de Whetstone de 4 galgas extensiométricas que proporciona una señal de salida de 4 entre 20 compatible con el protocolo HART. El valor típico de las constantes es de 1.28 para las placas planas y de 0.07 a 0.5 para las esferas. La presión en la medida es de la presión de la medida y la rangobilidad es de 10.1. El instrumento permite el paso de fluidos con pequeñas cantidades de sólidos en suspensión y puede medir caudales que van de un mínimo de 0.3 hasta 40 puntos. Ventajas. En las ventajas se ven que no se ven afectados por la corrosión, la abrasión o las altas temperaturas. Son adecuados para la medición de fluidos de alta viscosidad, fluidos con pequeñas cantidades sólidos en suspensión y fluidos sucios o contaminados. Su instalación es sencilla y está conectada directamente a la tubería por donde pasa el fluido. Pueden dar indicación directa al flujo por la fuerza ejercida, la cual puede ser mecánica o electrónica. Y las desventajas son que presentan pérdidas constantes en la placa, está limitado a tamaños de tuberías, puede requerir un mayor mantenimiento y desgastes en sus partes mecánicas en el movimiento. Siguiente. Uno de los medidores de impacto es el IZOD, bien conocido del LY-ZIT 2175 y 2122. La máquina de prueba de impacto de la serie ZIT-21 se utiliza para determinar la resistencia al impacto de materiales no metálicos como plásticos rígidos, nylon, plástico reforzado con fibra de vidrio, cerámica, piedra fundida, material aislante de plástico para aparatos electrónicos. Una de sus características es que los multipéndulos tiene grandes y pequeñas lecturas a escalas múltiples para cada máquina de prueba que amplía el rango de prueba de energía. También muestra y soporte son fáciles de centrar. El impacto del péndulo se realiza mediante un pasador manual y no necesita fuente de alimentación. Está igual el medidor de impacto para plásticos de fibras, que es el HDR802. Este se utiliza para la determinación de la tenacidad al impacto de plásticos rígidos, nylon mejorado, fibra y vidrio reforzado. La cerámica, piedra fundida, material aislante y otros materiales no metálicos. Es la prueba ideal. El equipo de industria química, institución de I+D, universidades y colegios, departamentos de prueba de calidad y laboratorios, fabricantes profesionales. Siguiente. Y tenemos el medidor de impacto LIZIT 2275 o 2222.
Este se utiliza para determinar la resistencia al impacto de materiales no metálicos como plásticos rígidos, nylon, plásticos reforzados con fibra de vidrio, cerámica, piedra fundida, material eléctrico aislante de plásticos. Sus características es igual que el primerito, tiene múltiples péndulos, tiene lecturas a grandes y a pequeñas escalas, muestra y soporte son fáciles de centrar, la pantalla es táctil y control, y función de protección de seguridad de energía. Bueno, pues eso sería todo de parte del primer tema. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de caudalímetros electromagnéticos. El grupo está integrado por su servidor, Byron Medina, por Mónica Elizabeth Herrera May, Jimena Estefanía Gómez Ramón, Gabriel Eduardo Orozco Villanueva y Shelly Yamilet May Jiménez. Bueno, les dejo con mi compañera Mónica, que le explicará qué son los caudalímetros electromagnéticos. Bueno, los caudalímetros electromagnéticos, también llamados medidores magnéticos, son caudalímetros volumétricos que no tienen piezas móviles. Están basados en la ley de inducción de Faraday y es ideal en aplicaciones de agua potable, aguas residuales o de cualquier líquido que sea conductor de la corriente eléctrica. El caudalímetro electromagnético en general no funciona con hidrocarburos, agua destilada y muchas soluciones no acuosas. Un caudalímetro electromagnético también es ideal para aplicaciones en las que se requiere una baja caída de presión y bajo mantenimiento. Bueno, el principio de medición. Todos los medidores magnéticos emplean el principio de inducción electromagnética de la ley de Faraday para medir la velocidad del líquido. Según este funcionamiento, un conductor que se mueve a través de un campo magnético produce una señal eléctrica en el conductor directamente proporcional a la velocidad de movimiento del agua a través del campo. Bueno, el físico inglés Michael Faraday se percató de que al mover una barra metálica conductora de longitud con velocidad en el seno de un campo magnético, se induce una corriente eléctrica que genera entre los dos extremos de la barra una tensión de algunos milivoltios. Faraday también descubrió que la magnitud de la tensión inducida de este modo es directamente proporcional a la velocidad de movimiento y a la intensidad del campo magnético. Bueno, aquí tenemos la fórmula que nos dice que la UE es la tensión inducida
La B es la intensidad del campo magnético. La L es la longitud del conductor eléctrico, que este corresponde a la distancia entre los electrodos en el tubo de medición. La V es la velocidad de movimiento del conductor, que corresponde a la velocidad del fluido en tubo de medición. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos una imagen que es el principio de inducción electromagnética según la fórmula de Faraday. Ya, sería todo de mi parte. Bueno, esta es una figura que se muestra, es el de principio de emisión electromagnética del caudal. Bueno, en un caudalímetro magnético, que es la figura esta que está aquí, que se muestra, el fluido conductor que circula por el interior del tubo de medición corresponde a la barra metálica del experimento de Faraday, que es como comentaba mi compañera anteriormente, que son dos bobinas situadas a ambos lados del tubo de medición. Generan un campo magnético de intensidad constante y dos electrodos en la pared interior de la tubería detectan la tensión inducida por el fluido en movimiento al circular en el seno del campo magnético. El tubo de medición está eléctricamente aislado del fluido y del electrodo por un revestimiento no conductor, que estos, por ejemplo, pueden ser la goma, que otro, el teflón, entre otros, ¿no? Como nos había comentado el doctor Montalvo en las clases pasadas, estos revestimientos que no tienen un conducto, no conducen, pues. Bueno, dado un campo magnético de intensidad constante, que es de la fórmula, es la B. La ecuación anterior muestra que la tensión de medición inducida, UE, es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Por otra parte, la sección transversal de la tubería A es un parámetro conocido, de modo que el caudal volumétrico se calcula directamente a partir de la expresión siguiente, que es esta expresión, donde UE es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Bueno, esta es una figura del diseño y construcción de un sensor electromagnético, donde sus partes se constituyen de, bueno, esta parte de acá que se logra visualizar, que está señalado con una letra A, es el tubo de medición. En términos físicos, es importante que el tubo de medición no amortigüe ni distorsione el campo magnético. Evidentemente, pues nos vamos a elegir tuberías electromagnéticas, ¿no? Los materiales empleados con más frecuencia son el acero inoxidable y el plástico. Esta parte que está señalada con la letra B es el revestimiento. El revestimiento básicamente es el aislante, ¿no? Este aislante es necesario entre los electrodos y el tubo de medición, que impide que la tensión inducida se descargue por la tubería.
También es importante tener en cuenta las propiedades físicas y químicas de resistencias de este revestimiento. Seguimos, vamos con este. Está señalado con la letra C. Este es el sistema de bobinas. Aquí el campo magnético está generado por dos bobinas de hilo de cobre con núcleo magnético montadas fuera del tubo de medición. Los sistemas de excitación pueden ser indistintamente de CCI y de CA. Estos que se ven acá, el D1 y el D2 y D3, estos son conocidos como los electrodos. Bueno, estos, además de los electrodos de medición habituales, algunos fabricantes ofrecen tipos de electrodos especiales. Por ejemplo, el D1, ese es un electrodo de medición. Este sirve para la detección de tensión inducida. Las condiciones de proceso imponen el material de fabricación del electrodo, que puede ser de acero inoxidable, platino, entre otros, ¿no? El D2 son electrodos de referencia o de tierra. Estos son para la unión equipotencial entre el caudalímetro y el fluido. Para el mismo propósito se puede instalar también discos, conocidos como anillos, de toma de tierra independientes. Ahora, como ven aquí hay un 3, es el D3, que estos son electrodos de detección de tubería vacía. Estos sirven para detectar si el tubo de medición se halla vacío o parcialmente lleno. El transmisor dispara una alarma si el electrodo queda descubierto. Esto, en la práctica, la señal detectada en los electrodos proviene de diversas fuentes de tensión que interfieren con la tensión inducida y que es necesario filtrar antes de su procesamiento. Las fuentes de interferencia típicas incluyen el campo magnético terrestre, cargas eléctricas en la pared interior de la tubería y en el fluido y defectos galvánicos superficiales entre los electrodos y el fluido. Las ventajas pues, principales de este principio de medición es que es insensible a la presión, la temperatura y, y la viscosidad. El perfil de la velocidad del flujo tiene un efecto mínimo en el resultado de la medición. Estas propiedades hacen a los caudalímetros magnéticos extremadamente atractivos para un amplio abanico de aplicaciones industriales de medición de caudales. En realidad, este principio de medición se emplea en todas las partes del mundo. Bueno, tipos de caudalímetros electromagnéticos. Bueno, aquí, pues, vamos a hablar de caudalímetros que son los de electromagnéticos de inserción y en línea. Yo les voy a hablar de los de electromagnéticos en línea. Bueno, una de las principales diferencias entre ambos de caudalímetros electromagnéticos en línea y de inserción, es que entre ambos es la forma de montaje del instrumento en la tubería, donde hay que medir caudal, ya que el principio de funcionamiento es el mismo. Los caudalímetros electromagnéticos están basados en la ley de inducción de Faraday, que es como comentaba mi compañera y yo comentaba anteriormente, y son óptimos para la medición de líquidos en aplicaciones de agua potable, aguas residuales o de cualquier líquido que sea conductor de la corriente eléctrica, obviamente, y aplicaciones en las que se requiere una baja pérdida de carga y bajo mantenimiento. Bueno, el principio de funcionamiento del caudalímetro electromagnético en línea, que es el que yo les voy a estar hablando,
Bueno, tenemos un ejemplo que es la serie Flomid de TechFluid. Bueno, el paso de un líquido conductor eléctrico a través de un campo magnético perpendicular al sentido de circulación del líquido induce una tensión eléctrica llamada V y que es proporcional a la velocidad del líquido. Aquí dos electrodos en contacto con el líquido colocados perpendicularmente al campo magnético captan una tensión V proporcional a la velocidad de media Vm del líquido, que es adquirida por el convertidor electrónico para ser procesada y convertida en una medida de caudal. Esta sería para calcular la tensión, que es el campo magnético por la velocidad por la velocidad media del líquido por el diámetro de tubería, que es aquí como se logra visualizar en la pequeña imagen, donde V, que es esta parte de aquí, es donde se da la tensión de medida en los electrodos, y aquí en la parte B que está señalada es el campo magnético. La Vm es la velocidad media del líquido y la D pues va a ser el diámetro de la tubería. Bueno, les dejo con mi compañera Shelly, que les va a explicar el principio del caudalímetro electromagnético de inserción. Yo ya les expliqué el de línea y le voy a explicar el de inserción. El principio de funcionamiento del caudalímetro electromagnético de inserción. Bueno, ahí en imagen se ve representado que los electrodos en positivo y negativos. El campo magnético es las zonas como la azul que están ahí dibujadas y la velocidad del líquido es la flechita en azul. La distancia entre los electrodos es la que se marca abajo de los electrodos. Entonces, como en el caso de la serie Flomat, el paso de un líquido conductor eléctrico a través de un campo magnético perpendicular al sentido de circulación del líquido induce una tensión eléctrica B que es proporcional a la velocidad del líquido. Dos electrodos en contacto con el líquido colocados perpendicularmente al campo magnético captan esta tensión entre los electrodos. Entonces, nos dice que la tensión medida en los electrodos es igual al campo magnético por la velocidad del líquido por la distancia entre electrodos. La siguiente, por favor. Las ventajas. Bueno, al principio de la medición es prácticamente independiente de la presión, densidad y temperatura y viscosidad. Se pueden medir incluso fluidos con sólidos en suspensión, por ejemplo, el lodo mineral o pasta de celulosa. Amplio rango de diámetros nominales, sección transversal, ausencia de piezas móviles sin mantenimiento y otra de las ventajas también serían que el fluido en efecto es mínimo al resultado de la medición, las propiedades que hacen a los caudalímetros magnéticos extremadamente atractivos para un amplio abanico de aplicaciones industriales de medición de caudales. También se usan obviamente en la industria. El caudalímetro electromagnético también se utiliza principalmente en gestión de aguas y en las industrias de procesos, ciencias de la vida y alimentaria, en construcciones de túneles y la minería. Algunos caudalímetros electromagnéticos tienen la ventaja de ser robustos, que a menudo la única opción para la medición son de lodos minerales muy abrasivos con sólidos en suspensión en mezclas de agua y arena y materiales de relleno o sólidos granulados con la presión requerida. Los inconvenientes son que dependen del caudalímetro entre sí y algunos caudalímetros tienen un revestimiento que puede desprenderse del medidor, provocar daños en el sistema y requerir mantenimiento. Los medidores magnéticos no funcionan con fluidos no conductivos como los aceites con vapor o con gas.
Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, se preguntarán si existe una diferencia en cuestión de precisión entre los caudalímetros electromagnéticos en línea y los de inserción. Bueno, básicamente los caudalímetros de inserción, estos van a realizar una medición de la velocidad del caudal en un área concreta de la tubería, representativamente de manera aproximada de la sección de toda la parte de la tubería. En cambio, los caudalímetros electromagnéticos en línea van a realizar la medición de la velocidad media de toda la sección de la tubería, donde están instalados. Y aquí reside la principal diferencia entre uno y otro, que es por este motivo los de caudalímetros electromagnéticos en línea son más precisos que los caudalímetros de electromagnéticos de inserción. Y una de sus principales características es como les comentaba en la serie FLOMIT y la serie FLOMAT, eh, tienen una baja pérdida de carga, así como ausencia de elementos de obstrucción, permitiendo esto el paso de sólidos sin retenciones. El montaje puede realizarse en cualquier posición. En tramos de tubería llena, en tuberías verticales es recomendable el flujo ascendente. Estos tienen un bajo consumo y no requieren demasiado mantenimiento. También otro punto, pues, como para finalizar, ¿no? Como tipo conclusión, las aplicaciones más habituales de estos, pues podemos decir que los caudalímetros electromagnéticos son muy utilizados en el tratamiento de aguas, las industrias alimentarias, farmacéuticas, en el área de petroquímica, la papelera, de automoción, plantas de fertilizantes, el testeado de maquinaria, detección de fugas, entre otros, ¿no? Es una amplia gama de sectores en los cuales puedes utilizar, ¿no? Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y pues espero y les haya gustado la exposición. Gracias por su atención.